Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis buenos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos como cada miércoles en la noche aquí en el Ven Sígueme al Detalle. Este Ven Sígueme al Detalle, como lo ven en pantalla, vamos a tratar los capítulos de Génesis 37 a Génesis 41, de acuerdo a la clase de Ven Sígueme. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es este: la tentación de José. La integridad cuando nadie nos ve. Vamos a hablar de eso. Vamos a aprender muchas cosas seguramente. Así que les doy la bienvenida al Ven Sígueme al Detalle, un espacio de Morgat Foundation donde no solo leemos las escrituras, las escudriñamos, profundizamos un poco más en el Antiguo Testamento con visión doctrinal, con enfoque en el convenio de Abraham y una mirada centrada en Jesucristo. Como ustedes saben, nos gusta compartir con el mundo más esperanza, más paz y más Dios. Y pues hoy podríamos empezar nosotros con algunas preguntas que tengo preparadas para ustedes. Por lo menos, bueno, antes que nada darle la bienvenida a nuestro buen amigo y hermano y maestro, nuestro querido Luis Calkin. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar nuevamente con ustedes y justamente para revisar eh, preciosas experiencias y historias que estoy seguro que ustedes disfrutan mucho y como decía Walter, para darle un vistazo un poquito más detallado a algunos conceptos que son como muy manejados, la gente los ubica, pero detrás de cada historia hay profundas enseñanzas eh, que son universales y que no tienen caducación, que no tienen un periodo de vencimiento. Imagínense ustedes, han pasado miles y miles de años y hoy día vamos a tratar de que esto nos sirva a nosotros en el día a día, Walter. Sí, yo creo que ahí hay un punto importante, ¿no, Luis? Y hermanos, como esto lo llamamos justamente Ven, sígueme al detalle, podemos ver en detalle algo que es universal, ¿no? O sea, yo creo que difícilmente se le pregunte a una persona quién es José y no lo sepa, al menos alguien que se precie de ser un cristiano, ¿no? Razonablemente. Hace unos días oía yo, Luis, y disculpen hermanos que voy a traer esto como una anécdota aquí, oía en un programa de televisión, en un noticiero, decían, a este político, hablando de política, decía, a este político le pasó lo que le pasó al personaje de la Biblia, decían, que se vendió por un plato de lentejas. Entonces yo dije, wow, parece que hubieran visto el Ven, sígueme al detalle que vimos la semana pasada. Y entonces dijo uno de ellos, ¿quién fue el personaje este que vendió todo lo que tenía por un plato de lentejas? Y entonces uno de los periodistas, una periodista efectivamente dijo, muy segura, dijo, ese fue Jacob en la Biblia, el que vendió todo por un plato de lentejas. Y yo quedé como sonriente, dije, equivocó toda la historia esta persona. Aquí, Luis, y lo hablábamos hace un momento antes, eh, off the record, como dicen, aquí siempre esperamos a los alumnos más juiciosos en este Ven, sígueme al detalle. Esta clase tal vez no sea para todos, pero si tú, hermano o hermana, la estás viendo, es porque a ti te gusta ir más a fondo, escudriñar más las escrituras. Así que, bienvenido. Entonces, Luis, aquí hay una pregunta con la cual empezamos. ¿Qué hace uno cuando la tentación aparece y nadie lo está mirando? ¿Sí? Y no te estoy poniendo en esa pregunta, no. Esa es una pregunta reflexiva y ya estás reflexionando. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que estaba pensando justo cuando me hiciste esa pregunta, eh, en mis tiempos de maestros de instituto, que fueron 20 hermosos años, eh, estos temas los tocamos no tan solo estudiando el Antiguo Testamento, sino que salía a flote en cada uno de los cursos que dábamos, libros canónicos, qué sé yo, y otros más.
especialmente Matrimonio Celestial, entre otros. Pero había bueno, uno como maestro siempre se caracteriza porque a veces repite algunos conceptos y algunos alumnos que se repetían también en algunas clases conmigo, ellos ya sabían alguna de mis frases preferidas, que incluso cuando ellos tenían alguna participación decían, bueno, como decía el hermano Calquín, entonces cuando a uno ya lo empiezan a referir, es porque ya tenían eso en su mente, que el hermano Calquín había repetido tantas veces una u otra cosa. Y yo tenía como lema, bueno, uno de mis frases, que está un poquito relacionado con esto, pero quiero decirlo, que está relacionado cuando uno no tiene supervisión, cuando uno está solo, cuando nadie está para mirarlo, Claro. pero también no tan solo en la conducta, sino que en las actividades que hace cuando está solo. Significa no tan solo cuando viene un pecado y cómo yo reacciono en el anonimato, cuando nadie me está viendo, sino que también cuáles son mis actividades cuando nadie me está mirando. Entonces mi frase decía, lo que yo hago cuando no tengo nada que hacer refleja el grado de dignidad que yo tengo. Interesante. Entonces, es muy interesante que, bueno, y esto está muy relacionado cuando yo terminé mi carrera universitaria, digamos, como profesor, eh, hice una tesis y esa tesis estaba relacionada con el uso del tiempo libre o llamado también el tiempo de ocio. Dios. ¿Qué hacíamos nosotros, o los jóvenes, o los alumnos en este caso, cuando no teníamos nada que hacer? Y para eso yo hice una encuesta, me pasé por muchas escuelas y también lo tiré por el lado de la parte socioeconómica. Me fui a colegios muy precarios en términos de elementos, otros medianos, y me fui a colegios de personas muy bien acomodadas. E hice una encuesta para ver qué ellos hacían en el tiempo de ocio. Fue muy entretenido porque en esto me demoré más de 6, 7 meses. Lo hice con Wow. un par de compañeros. Y empezábamos a ver por las encuestas que hacíamos, qué hacían los jóvenes. Y entonces finalmente concluimos, digamos, teníamos unas teorías, por supuesto, y al final unas hipótesis, lo típico de la investigación. Pero al final empezamos a definir que cuando a los jóvenes, los alumnos, utilizaban adecuadamente el tiempo cuando no tenían nada que hacer, o sea, el tiempo de ocio, ya sea hacían deporte o trataban de aprender algún instrumento, etcétera, etcétera, el grado de rendimiento en el colegio y después cuando salían del colegio era impresionante la diferencia con aquellos que no ocupaban No, correctamente esos tiempos. ¿Por qué les toco esto? Porque esto está muy relacionado también con nuestra actividad en el anonimato, en el cuando no tenemos nada que hacer, porque se supone que ahí vemos la naturaleza exacta de lo que somos, porque nadie nos está mirando. ¿Te acuerdas que hablamos de los contraejemplos? Bueno, aquí me viene a la mente un contraejemplo. Aquellos que hacen todo lo contrario o hicieron todo lo contrario, por ejemplo, eran los fariseos. Esta gente que todo lo que hacían era en función de lo que estaban mirando. Entonces ellos hacían algo para que pensaran que ellos actuaban de cierta manera, pero en realidad en sus vidas personales hacían algo absolutamente diferente. Y el Señor así lo manifestó y lo hizo, y por eso de repente les llamó en su prédica hipócrita. Ustedes que estaban preocupados de la línea de la ley, pero no del espíritu de la ley. Entonces, ahí entramos al punto de los pecados también, o de las tentaciones, porque eso es parte de este grupo sí. de actividades que hacemos cuando estamos en los momentos más personales, más individuales, en la cual nadie me está viendo. Lo que hacemos y cómo reaccionamos es justamente la representación perfecta de la naturaleza que llevamos dentro de nosotros. Walter. Bueno, qué interesante.
Y esto lo asocio, Luis, con esta siguiente pregunta que la dejo retórica aquí. Hago para que ustedes reflexionen, hermanos, y por favor contesten, coloquen en los comentarios sus respuestas a estas preguntas. Luis, mira esta pregunta que preparé aquí. ¿Qué haces cuando puedes ceder sin consecuencias aparentes? Porque finalmente nadie te ve, ¿no? Entonces, no hay problema. Y tú mencionabas la actitud de los fariseos, ¿no? Y cuando uno utiliza la palabra fariseo, piensa que está utilizando un epíteto grosero hacia alguien. Si uno le dice a alguien, usted es un fariseo, la persona se ofende, ¿sí? Pero para ellos era todo un título, ¿no? Ser fariseos, estudiosos. Pero realmente se preocupaban, como nos enseñabas, de lo que era externo, de lo que la gente veía, ¿sí? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues justamente hoy vamos a leer y vamos a analizar esta historia que se encuentra en Génesis 39, que más que una historia es uno de los episodios más poderosos sobre pureza y lealtad, y digámoslo así, Luis, identidad espiritual en toda la Biblia. José y la esposa de Potifar. Esto no es solo una historia de inmoralidad evitada, ¿no? Es una cuestión profunda sobre el carácter de un discípulo cuando está lejos de casa o lejos de su familia o lejos incluso del reconocimiento. Y hoy vamos a profundizar exclusivamente en esta tentación que enfrentó José y que revela su fidelidad con el convenio de Dios, querido Luis. Así que hablemos de qué pasaba con José, un joven que estaba lejos de todas las cosas, Luis. Bueno, primero es imposible no meterse en la historia, aunque ustedes Claro. probablemente lo saben, pero debemos entender que él llegó a la vida de esta gente de una manera bastante particular. Él llegó como un esclavo, llegó como una persona que fue vendida. Ellos compraron su día, digamos, su momento, sus servicios. Él le pertenecía en este caso, a Potifar, en este caso. ¿Ah? Quiero decirles que Potifar, aprovechando que estamos hablando de la historia, a veces no distinguimos o no nos detenemos quién era Potifar, porque a veces la historia pasa en un par de versículos y a veces no registramos exactamente el contexto de la historia, que es muy importante y va a tener importancia en la próxima fase de la historia. Potifar era nada más y nada menos que el líder de los carceleros. Era, no sé cómo le llaman en tus países, yo decía en la clase el domingo, el alcaide o el jefe de la cárcel. No sé si esos términos se usan en Colombia. No mucho, pero son entendibles. Cuando alguien nos dice el alcaide o el jefe de la guardia, como en este caso que también creo que mencionan las escrituras, uno ya Correcto. entiende, ¿no? Que Ah, es perfecto. un líder, que es un líder. Entonces, él era el jefe de las personas más malas de Egipto. Las personas que caían a la cárcel no eran las mejores. Y él tenía a cargo ese era su trabajo. Yo les decía el domingo en la clase, inmediatamente ustedes pueden ver que esta gente o esta persona, Potifar, no tiene que haber sido un hombre de buen trato o dulce en su hablar. No tiene que haber sido un hombre suave. No. Yo me imagino a Potifar como un tipo enérgico, con Mm. carácter. Nadie iba a pasar por encima de él. O sea, yo veo ahí como un gran guardián, un tipo que no se iba a dejar sobrepasar por nadie. Eso es Oye, importante entenderlo, porque cuando entra en esta escena José como un esclavo, hay que reconocer que José inmediatamente eh, recibió una recompensa de, su, de su trato, de su dignidad, de su benevolencia. Podemos ver el carácter de José en todo lo que está pasando por causa de que él, siendo un hombre muy rudo, puso en él ciertas mayordomías y confianza, vio en él un hombre digno de confianza. Eso es súper interesante en términos de la historia. Yo estoy seguro que vamos a llegar al punto en que toda la vida, y es bueno mencionarlo aquí, Walter, toda la vida y todo este proceso de José
es una vida a imagen y semejanza del Salvador. Entonces, por lo tanto, cada cosa que hablemos en estos minutos, no es incorrecto que ustedes vayan a la vida del Salvador y empiecen a ver estas similitudes que yo creo que están en las Escrituras no en una forma casual, sino que están en una forma absolutamente intencional para decir al lector, a nosotros, de que detrás de esta historia hay una historia mucho más importante que se trata de nosotros y de la relación con nuestro Salvador, Walter. Y que es hacia donde vamos, definitivamente, porque si no, no tendría sentido nada de lo que enseñemos, hermanos. Incluso ustedes en sus clases, muchos de ustedes son maestros de escuela dominical. Si ustedes no están llevando con su enseñanza a las personas al centro que es Cristo, pues la enseñanza en sí no tendría ninguna razón. Estos detalles tal vez enriquecen, ¿cierto, Luis? Nos dan un contexto y nos ayudan a entender mejor la historia. De hecho, algunos teólogos, Luis, y hermanos y hermanas, han dicho que Potifar, incluso como jefe de guardia, podría haber sido el encargado de las ejecuciones en Egipto, imagínate, o sea, era jefe de los verdugos, o sea, Así es. era un personaje no santo y no muy cálido, pero es eso que tú nos has enseñado ahora, la presencia de José, acompañado por Dios, por Jehová, eh, ilumina donde no hay nada, ilumina donde todo es oscuro. Y entonces aquí hablando de esto, de que José llega lejos de todo, ¿sí? José literalmente como esclavo no tenía una comunidad espiritual, no tenía un templo cerca o un sacerdocio visible que uno pueda decir, no, es que él tenía un compromiso y ahí todo se lo recordaba, no, al contrario, todo le recordaba era que estaba abandonado, no tenía ni siquiera apoyo familiar. Y aún en Génesis 39, Luis y hermanos, encontramos una frase que se repite en varias ocasiones. Mas Jehová estaba con José, Luis. Eso es hermoso, ¿no? O sea, nos va a presentar una historia, o más bien, nos mete en una historia de dolor, de tristeza, pero nos aclara, aún en esos momentos, Jehová estaba con José, Luis. Extraordinario lo que tú acentúas porque eh, la vida que nosotros llevamos en el día a día eh, difiere absolutamente probablemente con lo que está pasando con José. Es difícil entender lo que podría ocurrir con nosotros si nuestros familiares más directos tuvieran una actitud como tuvieron los hermanos de José y nos vendieran y nos sacaran de del cobijo de nuestros padres, siendo que había una relación fundamental entre Jacob y su padre y él, y para qué decir su madre. Raquel tiene que haber sido una adoración, eran sus ojos. Y de repente, ¡pum!, se lo saca de ese lugar, lo deja en un lugar absolutamente diferente. Pero lo importante es que José, me imagino, que al estar en estas circunstancias tan adversas, él tiene que haber pasado momentos de mucha meditación y empezar a recordar las cosas que había aprendido de sus padres y de su Dios. Entonces, cuando tú mencionas de que más Jehová estaba con José, él tiene que haber pasado muchas noches recordando cómo él tenía que comportarse en el día a día, cómo él debía acercarse más a Dios. Estoy seguro que esas oraciones en las mañanas tienen que haber sido muy sentidas, tienen que haber sido muy sinceras para que justamente se verificara que Jehová estaba con él. Entonces, la importancia como padre de dar instrucciones a los hijos en los momentos de felicidad y de estabilidad, porque no vaya a ser cosa que en algún minuto estos hijos salgan de nuestra presencia y tengan que tomar decisiones fundamentales en su vida que va a marcar el resto de su vida y probablemente en esos minutos no vamos a estar con ellos. Entonces, cuando estemos con ellos, cuando son pequeños, cuando están en nuestro hogar, parece ser que es fundamental que se le entreguen las herramientas mínimas para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas. Eso a mí me parece fundamental, Walter. Oye, Luis, si me haces recordar a propósito que ayer martes en la noche, como todos los martes en la noche, compartimos en nuestro nuevo canal una sesión de coaching espiritual y compartí 4 claves
que se encuentran en la Biblia para educar a los hijos. Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Les invito a que ustedes puedan verlo, hermanos, acompañar ahí y tomar esta nota. Y recuerden estas palabras que acaba de decirnos nuestro querido Luis Calkin. ¿Cómo influyó la enseñanza del padre de Jacob en su hijo José? Las palabras de su madre. Porque en esto podemos ver en la vida de José, Luis y hermanos y hermanas, podemos ver que el convenio no depende del entorno que uno viva, ¿sí? Porque el entorno puede ser totalmente adverso. Depende literalmente el convenio de la lealtad interior, de lo que uno lleva adentro. Porque, Luis, no nos vengamos, no nos demos Equivoquemos. de una moralidad excesiva en nosotros. José es un ejemplo divino de lo que es la lealtad. Muchas personas, y eso nos puede incluir a nosotros, podrían decir, pero ¿quién no está viendo lo que estábamos hablando? La integridad se prueba en la soledad. Aquí nadie sabe quién soy yo. De hecho, mi familia no me quiere. Dios me abandonó a mi suerte aquí. ¿Qué responsabilidad tengo yo con esto? Ninguna. Entonces, que venga lo que ha de venir, yo voy a disfrutar la vida en medio de tanta tribulación. Podría haber dicho José esto, pero su lealtad interior era poderosa y lo vamos a ir analizando poco a poco en esta historia, ¿no, Luis? Bueno, qué interesante lo que tú dices, porque a veces uno tiende a enojarse. ¿Han escuchado esto? Uno se enoja con Dios a veces cuando las cosas pasan en uno o en nuestros seres queridos y empezamos a culpar a la divinidad de las cosas que me están ocurriendo y tendemos a alejarnos y a tratar de soltarnos de estos convenios que se supone que son tan sagrados. Ahora, lo más interesante que al ver que Jehová estaba con José, y al relacionarse con este jefe, digamos, este amo que era Potifar, él pudo captar eso. Yo no creo que él haya tenido un gran, no sé, no lo conozco, pero no creo que haya sido una persona tan espiritualmente afinada para que pudiera captar exactamente lo que pasaba con José. Pero aún así, a pesar de su actividad, porque acuérdense que él se levantaba en la mañana, Potifar, e iba a la cárcel a ordenar y a lo mejor llegaba en la noche eh, con dolor de cabeza, con dolor de todo, porque tiene que haber sido un trabajo muy difícil. Y en esas circunstancias, él vio que José era una persona digna de confianza. Eh, y en el versículo 3, ya que tú mencionaste el 2, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, él también apreció de que algo interesante estaba con ese joven y que todo lo que él hacía, fíjense, no tan solo una asignación que le dio, sino que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Por lo tanto, había una fotografía que para él fue muy, era todo ganancia. Dijo, pero este esclavo que yo tengo a cargo y que ahora es mío, todo lo que pasa por su mano prospera. Por lo tanto, yo feliz. Hacía yo José gracia ante sus ojos. Qué bien, qué bien. Y después le dice, y le servía. Fíjense que esa acción es imposible no pensar en la historia del libro de Mormón, cuando Amón va a predicar a este lugar donde se encontró con estas, recuerdan estas personas que eran muy complicadas y él dijo, ¿qué estás haciendo acá? Le dijo, bueno, yo lo que quiero es tratar de ayudarle y servirle a ustedes. ¿Se acuerdan esto de cuando empezó a cuidar el rebaño y todo lo que ustedes saben? Y defendió El los rebaños. servicio, cuando uno sirve en forma genuina, no hay persona mala que esté alrededor que no se dé cuenta que eso es genuino. ¿Para qué decir a alguien que tenga un buen sentimiento? Siempre va a captar eso. Y él le hizo, como resultado de esto, versículo 4, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces ahí viene ese resultado. Igual que Amón, cuando vio este rey que todo lo que hacía lo hacía con sinceridad, él dijo, bueno,
yo te puedo dar lo que tú me dijo, y le dijo Amón, lo único que yo quiero, no quiero nada, ni siquiera casarme con tu hija, no quiero, lo único que quiero es darte el mensaje que yo te quiero, que tú me escuches, porque él tenía, ¿se acuerdan ustedes predicar el evangelio? En este caso de José, él quería hacer el bien por sobre todas las cosas. Y él sabía que haciendo el bien podía llegar a beneficiar a mucha gente a su alrededor. Y fíjense cómo la figura de Cristo ya comienza a aparecer en cada uno de sus actos. Y entonces, y también nos podemos meter nosotros también en esta historia, debemos entender que nosotros también hemos recibido ciertas mayordomías y que tenemos que ser fieles a aquellos que nos está dando esta mayordomía. Si hablamos de la iglesia, es que Dios nos está asignando ciertas cosas. Y en ese sentido tenemos que ser sumamente fieles. Y cuando recibimos esas mayordomías, es porque el Señor también está confiando en nosotros, así como Jehová estaba con José. Walter. Y este principio es importante. En la antigüedad, antes de hablar del mal, se hablaba de lugares que representaban el mal. Tenemos ejemplos de eso. Babilonia, Egipto, representaban todo lo oscuro, todo lo podrido, digámoslo, del mundo, todo lo humano, ¿sí? Toda la inmundicia de la humanidad se representaba en esto. De hecho, una de las acepciones de Egipto es oscuro, ¿no? O sea, todo lo que es oscuro. Y aquí vemos, Luis, y en lo que nos enseñas, vemos que la luz resplandece en la oscuridad. La oscuridad no puede con la luz de una persona que esté cerca a Cristo. Aunque montañas cayeran sobre José como estaban sucediendo, la luz de Cristo estaba con él. Y eso lo podían identificar, Luis, como tú dices, aún personas que estaban en la inmundicia total, como Potifar y los egipcios, podían identificar, en este está Jehová, en este está Dios. Todo prospera en su mano. Ahora, llegamos a este punto, entonces Potifar pone todo en su mano. Y aquí podríamos decir que podríamos colocar como un principio, ¿sí? Y podríamos hablar de esto como una naturaleza progresiva de esta tentación. José es puesto en la casa de Potifar. Oye, tú eres un bendito, tú eres un hombre bendecido. Todo lo que está aquí es tuyo. Y entonces empieza literalmente una tentación progresiva. Porque nos dice la Biblia, Luis, que no solo José, sino la esposa de Potifar también colocó sus ojos en José. Claro, y aquí cabe decirlo, me hace recordar, Luis, cuando somos misioneros, ¿no? Como que así uno sea feíto y mal presentado, como es mi caso, uno se vuelve como apuesto, ¿no? ¿Sí? Esta tentación de la esposa de Potifar no fue un momento aislado, porque las escrituras nos hablan de que hablaba ella cada día a José y que la tentación nos enseña aquí que no es una cuestión explosiva, sino que muchas veces es persistente, es repetitiva, es insistente. Y José tenía todas las razones humanas, si lo pensamos, para justificar su caída. Como lo hablábamos hace un ratito, era esclavo, estaba solo, era joven, nadie lo sabría, pero el convenio, él sabía que no dependía de las circunstancias, querido Luis. Bueno, maravilloso tu comentario y eso es un poco lo que dice el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de nada más que del pan que comía, decía Potifar. O sea, confianza absoluta. En José no tan solo estaba la imagen del amo, sino que también estaba la imagen de Dios. Porque la lealtad más grande que él podía tener, si bien es cierto, estaba bajo la tutela del amo, pero él sabía que habían convenios y compromisos mayores que estaban relacionados con Dios. Y como tú bien dices, esta tentación vino y no era el caso de estos misioneros que son un poco feitos, que después se ponen Como bonitos yo. cuando se ponen corbata y camisa blanca, porque en el versículo 6 al final, y por eso pone este detalle, y era José de hermoso semblante y bella presencia, o sea,
parece ser que el niño, digo niño porque tiene que haber sido un joven, eh, era apuesto. Entonces, bajo esas circunstancias, se presenta esta terrible, incómoda situación que, como tú bien dices, no fue de un día para otro, sino que fue gradual. Y es como normalmente Satanás opera, día tras día, una mirada, dos miradas, un acto que no es correcto, otro Palabras. acto que es un poquito más. Y es como lo que nosotros sabemos y hemos escuchado como el experimento que corresponde a esta rana que es puesta, ¿cierto?, en una olla de agua hirviendo. Y cuando uno mete una rana ahí, lo primero que hace la rana es salir. Pero el mismo experimento con un agua, digamos, helada, tibia, sin ningún problema de temperatura, si tú pones esa rana y después la pones en el fuego, te vas a dar cuenta que la rana no se va a dar cuenta y probablemente esa agua llega a la misma temperatura que la primera olla y Ya. lamentablemente vamos a estar cocinados. Lo que ocurre normalmente con las tentaciones, yo creo que todos tenemos experiencia en ese tipo de circunstancias. Todas estas cosas ocurren poco a poco, muy gradual, que nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y hay un acto maravilloso de mucha valentía que yo estoy seguro que tú lo vas a tocar. eh, Está relacionado de cómo debemos a veces vencer ese tipo de tentaciones. Más allá de lo que está ocurriendo en la interna, digamos, que estoy seguro que cuando José comenzó a darse cuenta de esta situación, yo creo que tiene que haberse electrificado su cuerpo, tiene que haber generado una gran reacción y tiene que haber pasado cientos de pensamientos en su mente. Y a lo mejor esa noche ni siquiera pudo dormir bien y al otro día nuevamente enfrentarse a estas situaciones incómodas. Y llegó a un punto en que me imagino que esta mujer tiene que haber sido muy insistente, pero finalmente ocurre el acto que marca la diferencia y la diferencia que está relacionada con actos que, eh, que hagan saber, no tan solo a mí ni a la gente alrededor, sino que también a Dios, que yo rechazo ese tipo de cosas. Tiene que haber en algún minuto de nuestra existencia un acto en que yo, es como, yo me repelo ese elemento, salgo de ese lugar, porque si yo dejo que las cosas ocurran, lo más probable que la tentación finalmente me cubra. Pero cuando yo tomo la determinación de salir de esa estructura, aquí nuevamente, como la semana pasada, me viene a la mente el concepto de permanecer en lugares santos. O sea, hay momentos en que uno tiene que salir de los lugares donde Ya. sabemos que estamos perdidos, que si seguimos en ese lugar, las cosas van a andar mal. Y entonces tomar esa determinación. Para mí eso es fundamental. Cuando a un joven se le da la posibilidad de que toma este cigarrillo, si no te va a hacer nada, no te vas a morir de cáncer si te tomas un cigarrillo. O tómate este vasito de alcohol, no te vas a morir de cirrosis si lo haces. Además que no hay nadie que te va a mirar, no hay nadie que te va a juzgar. Hazlo. Cuando estamos enfrentados a este tipo de circunstancias, tiene que haber un acto de parte nuestra en que rompamos eso, porque no estamos en nuestro reducto. Y entonces se da esto que yo estoy seguro que tú sabes a qué me estoy refiriendo, la palabra clave, diríamos como, Walter, él Huir, huyó. huyó, que a lo mejor en el mundo en que vivimos podría ser absolutamente tergiversado y mal interpretado. Si un joven tiene esa actitud en ese tipo de circunstancias, con sus iguales probablemente va a ser tachado de poco hombre, de cobarde, y nos vamos a llenar de epítetos. Pero cuando somos más adultos y somos más viejos, podemos ver esta circunstancia y esta situación, sobre todo cuando uno piensa en un hijo, y uno dice, en realidad, en estos momentos y en esas circunstancias, cuando ocurre eso, hay que tener mucha valentía para hacer lo que José hizo, huir.
Hablemos un poquito de eso, porque ahí podemos profundizar muchísimo como quien... ¿Recuerdas que hace un tiempo decíamos en el sistema educativo que había principios que los cuales uno pasaba como por la superficie y otros en los que profundizaba? ¿Sí? Aquí podemos profundizar un poco. Cabe aclarar, hermanos y hermanas, que José no estaba en esa situación por mero placer, ¿no? O sea, es que yo quiero ir a trabajar a la casa de este señor, donde su esposa siempre me está tentando. No, él estaba ahí porque la vida lo colocó ahí de manera literalmente obligada, porque era un esclavo, ¿sí? Eso para aclarar, porque a veces estaremos en algunas situaciones de tentación porque la vida nos ponga en esas situaciones y otras es posible que estemos en situaciones donde nosotros mismos nos hayamos colocado, ¿sí? En cualquiera de los dos escenarios debemos recordar siempre los convenios que tenemos. Y aquí podríamos decir, Luis, analizar un poquito esto, la respuesta teológica de José, o sea, su capacidad de responder como quien cree en Dios, como quien tiene un convenio con Dios, porque José literalmente no responde con miedo a Potifar. No leemos ahí en ninguna parte en Génesis 36 que él diga como, no, mi señora, ¿qué va a decir mi amo? ¿Sí? Y él es el que mata, él es el que encarcela. Para mí va a ser terrible. Por favor, no me haga este mal, no me ponga en esta situación. No, él no responde con miedo a Potifar. Responde con conciencia del convenio que tiene con Dios. De hecho, me impacta cuando él responde, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Esto es un gran mal que yo haría, ¿sí? Que cometería contigo, pero es sobre todo malo porque pecaría contra Dios, ¿sí? Eso me parece fabuloso y me parece profundo, porque no dice pecaría contra Potifar o contra tu esposo o perdería mi posición, discúlpeme, no me haga hacer esto, ¿cómo me va a hacer perder mi trabajo, mi lugar que he ganado en esta casa? No, es contundente. Dice, contra Dios, querido Luis. Y aquí vemos la identidad espiritual madura de José, porque aunque era un joven y había pasado por cosas muy difíciles, la integridad realmente que José tenía es de emular, ¿sí? Y ahí hay otro símbolo de Jesucristo. Esta no era una integridad social, era una integridad verdadera, querido Luis. Y ahí podemos entrar en la otra parte, en los argumentos que nosotros podríamos dar en el caso contrario. Él podría haber dicho, bueno, se me está dando esto, nadie va a saber, Claro, yo no he buscado esto, yo soy una víctima de lo que está ocurriendo, claro, yo soy un... Entonces, quizás yo me dejo que la corriente me lleve y no es mi culpa. Además que ella, entre comillas, es mi ama, es la esposa de mi amo. claro. Entonces, o por último decir, bueno, nadie lo va a saber, o por último, yo no le estoy haciendo un daño a nadie. Yo estoy aquí abandonado, ¿cierto? ¿Me No me entiendes? debo a nadie. Entonces, podríamos buscar una serie de argumentos, o incluso personas que podrían decir, bueno, por último, todos lo hacen. ¿Han escuchado eso? Ah, total, eso es algo normal. Claro. ¿Han escuchado Todos eso los también? esclavos están obligados a hacer lo que sus amos les digan, Por ¿cierto? ejemplo. Y esto estamos hablando de una circunstancia particular, pero véanlo en la vida diaria de cada uno de ustedes y llévenlo a situaciones reales de su propia vida. Hay mucha gente que se encogen de hombro y dicen, bueno, todos lo hacen, yo no tengo culpa, en realidad yo no busqué esto, y en el peor de los casos, total, no le estoy haciendo mal a nadie, no estoy matando a nadie. ¿Han escuchado eso? No estoy quitándole la vida a nadie. Y empezamos a autojustificarnos de nuestros actos. Pero lo que Sí, tú acabas de indicar, yo creo que es lo más profundo. ¿Pecaría yo contra Dios? Ese era el cuestionamiento. Eso sí, era lo que tenía en su mente y eso finalmente fue lo que gatilló en este acto de valentía, que finalmente es salir, a pesar de todas las consecuencias que eso finalmente ocurrió y de toda la emboscada que finalmente esta mujer hizo con él por rabia, por angustia, por frustración, por vergüenza, por lo que quieran,
pero él fue parte de una gran mentira y él prefirió asumir los costos de esa situación, pero sabiendo que él estaba actuando de una manera correcta. Eso es realmente espectacular. Sí, Luis, y aprovecho este momento yo para hacer como siempre lo hago en este Ven, sígueme el detalle, que trato de tomar como modelo los estudios del buen hermano Tyler Halverson, que es parte de nuestra fundación madre, digámoslo así, Ancient America, y parte de Morgad Foundation como aliado. En este tipo de estudios, bueno, y ustedes pueden seguir al hermano Taylor también en sus propias redes sociales y en sus canales. Miren, aquí las comparto con ustedes para que puedan seguir sus estudios, que son muy valiosos. De hecho, él nos muestra cómo Génesis 39 está estructurado para mostrar este contraste, la fidelidad silenciosa frente a la presión de la tentación, la presión constante del pecado, porque estamos en eso, en esa situación. Y esta escena de José enfatiza la repetición para también mostrar, Luis, y enfatizar en la resistencia que uno puede tener. Y entonces ahí podemos pasar al punto importante que tú nos enseñabas hace un momento. Huyó, ¿sí? A veces hay que huir. ¿Cómo dice una frase, Luis, por ahí que dice que es mejor que en mi tumba diga, aquí corrió un valiente, que no aquí murió un cobarde? ¿Sí? Bueno, a veces hay que correr. Yo recuerdo siendo juez de Israel, varias veces algunos jóvenes me decían, bueno, ¿y qué hago si tengo una tentación? Bueno, tienes que evitarla. Y a veces les mencionaba yo esto de José, huyó y salió. No, pero yo no puedo salir de mi casa. Bueno, y si sales de tu casa y gritas, no, pero la gente va a decir que estoy loco. ¿Qué es mejor, que digan que estás loco o que has fallado al convenio que tienes con Dios? En este aspecto, huir, Luis, es de valientes, ¿sí? No se asocia siempre al huir y salir como algo que tiene que ver con cobardes, ¿sí? Sino en este caso, el verbo huir es un verbo de valentía, ¿sí? De ardentía, ¿sí? No negocia, no dialoga, ¿sí? No se queda a probar su fuerza, no, señora, tranquila, yo estoy aquí, yo no, ya esto se pasó a mayores. Yo tengo que huir, tengo que correr, porque si no, esto va a haber consecuencias para mí. Y hay tentaciones definitivamente, Luis. Creo que tú me recuerdas el versículo también. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, ¿no? Hay tentaciones Así que no se es. enfrentan con argumentos, sino con distancia, ¿sí? Y esta escritura no glorifica la valentía imprudente de José, sino más bien la sabiduría espiritual para huir, para alejarse de la tentación, Luis. Bueno, eh, a veces podemos ver la figura del mismo Salvador, que él muchas veces defendió los principios. Recordarán cuando entró al templo y echó a los mercaderes, siempre asociado a fuerza, a resistir. Pero aquí estamos hablando de una circunstancia muy particular en la cual parece ser que la única opción era dar media vuelta e irse. Que yo también a veces lo interpreto, ya que estamos hablando con el Antiguo Testamento, es un poquito lo que pasó con Lot y su familia. O sea, vamos, salgan, porque esta ciudad va a ser destruida. Ante ese mandato, yo no quiero ni siquiera mirar hacia atrás. Aunque, aunque el relato dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, pero en realidad lo que ocurrió fue probablemente volver a ese lugar que iba a ser destruido. Por lo tanto, eso también se ejemplifica que en algunos minutos lo que hay que hacer con el pecado es salir del lugar del pecado. Y por eso yo les hablaba de permanecer en lugares santos. O sea, llega un momento en que nosotros tenemos que definitivamente tomar un rumbo diferente. Y, y si ustedes lo llevan a sus propias realidades, porque aquí estamos revisando una situación particular del Antiguo Testamento, pero si en sus propias realidades están en lugares donde lamentablemente el pecado
los envuelve, lamentablemente vamos a tener que girar nuestro rostro y nuestro cuerpo y salir de esos lugares y empezar a buscar lugares más seguros, asegurándonos que la tentación ya no nos tome. Para eso, y lo reitero y lo ha dicho Walter, se necesita valentía. Y José es un símbolo de valentía y que refleja también la valentía que el Salvador tenía, Walter. Estaba Ahí sin sí. micrófono. Sí, ahí sí. Hablando de esto, decía que hablando de estos símbolos de Cristo, porque todo nos lleva a Cristo, llegamos a un punto bien interesante, y es que tenemos que tener en claro que en este mundo no siempre resistir la tentación o el mal le trae a unos resultados buenos, ¿sí? Porque uno puede decir, resisto el mal, venzo la tentación o la paso y de una vez llegará la bendición. Y Claro. esto también es un símbolo de Jesucristo, ¿no? Jesucristo hizo todo lo que su Padre le mandó a hacer. Y el resultado, viéndolo desde el punto de vista del mundo, es la muerte, es el dolor, es la crucifixión, el castigo. Igual pasa con José. Entonces, a veces la consecuencia es injusta. José hace las cosas correctas y termina en prisión. Y aquí podría uno resaltar un principio doloroso pero real, Luis, que quiero que recalquemos. La obediencia no siempre produce recompensa inmediata. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces las personas se frustran o a veces nos frustramos como, pero si yo he tratado de ser fiel, ¿sí? Alguien me decía alguna vez, un compañero en la universidad me decía, es que yo soy cristiano, pero a mí me impacta cómo estas personas salen de aquí a beber licor, sí, a fiestas, y yo salgo a estudiar y a ellos les va bien en los exámenes y a mí me va mal. No funciona siempre así, porque eso literalmente podríamos decir que destruiría la fe, pero tarde o temprano sí vienen las consecuencias, ¿no? En la eternidad y aún en la vida mortal, Luis. Tal cual. Las consecuencias, a veces nosotros las miramos como estas cosas que ocurren a corto plazo, que me va a ocurrir mañana, pasado. Normalmente en el mundo y en los tiempos de Dios eso a veces es un poquito más largo. Y yo en mi clase hablaba de que incluso profetas habían perdido sus vidas haciendo el bien. Y uno a veces piensa y dice, bueno, ¿y dónde quedaron las bendiciones y las promesas? Sabemos que las promesas están relacionadas también con la vida que vendrá. Entonces, no hay que perder esas esperanzas. Entonces, lo importante aquí es que si empezamos a desmenuzar, que es el objetivo de esta clase, en el estricto rigor, que es una frase que me gusta mucho, en el estricto rigor, si ustedes analizan la situación, en realidad lo que pasó finalmente fue algo que beneficiaba a José por la naturaleza que él tenía. ¿Por qué? Porque se fijan, se imaginan ustedes que después de esta acusación, que esta mujer va donde el esposo y dice, mira, José me quiso abusar de mí, e incluso yo tomé parte de su manto, de su ropa, y aquí está como testigo de lo que él hizo, y subió esta falsedad como argumento para poder perjudicar debido a su despecho, a su odio, a su, no sé, tantas cosas que pasaban en la mente de esta mujer. Lo que ocurrió es lo que finalmente a nosotros nos hace pensar de que finalmente José fue beneficiado por su obediencia y por su, a ver, ¿cómo es la palabra? Por su, Fidelidad. cuando alguien hace algo y siempre lo hace, o sea, a ver, ¿cuál es la palabra? Su, Tal vez bueno, podría ser disciplina, podría claro, ser puede ser, pero constancia. puede ser. Lo que pasa es que lo que quiero decirlo, él era un joven que siempre había demostrado que era un joven digno de confianza. ¿Se imaginan ustedes que esta acusación llega al jefe de los carceleros, que había un intento de violación a su esposa
¿Saben ustedes cómo tendría que haber terminado esta historia? Con la muerte. Obvio. O sea, lo matamos de la forma más terrible a este abusador. Lo único que se esperaba para José era la muerte. Pero lo que ocurre aquí, y esto no hay que ser adivino ni especulador, Potifar sabía la esposa que tenía. Y también en el corto tiempo tenía un conocimiento de quién era José. Y él sabía que sus argumentos sí tenían credibilidad. Pero él tenía que tomar una determinación porque era el jefe de los carceleros. También tenía que tomar una determinación pensando en toda la gente que estaba mirando este acto. Por lo tanto, él fue llevado a la cárcel, por cierto. Ahí está esa injusticia, pero que en realidad, si sopesamos todo, fue una bendición, porque él en realidad debía haber sido ejecutado, pero sabía Potifar que esta historia no era como la estaba contando la esposa. Y ahí entonces entramos a este punto donde José todavía podía él decir, a pesar de todas las cosas que empezó a vivir, que continuaba teniendo el amor y la protección de Jehová, Walter. Sí, de hecho, esa consecuencia es como marcada, ¿no? O sea, va a la cárcel, ¿sí? Por esto va a la cárcel. Pero esto es injusto. Aún así, aunque a veces la fidelidad produce que uno sea aislado, vuelve otra vez el texto a repetir, Luis. Jehová estaba con José. La Así es. presencia de Dios no abandonó a José en la cárcel, ni lo abandona uno en ningún lado. La fidelidad del convenio puede a veces incluso constar comodidad, como le pasó a Alma y a Mulek, como le pasó a Abinadí, pero nunca, nunca un santo perderá la compañía divina de Dios. Siempre, siempre sabrá y podrá sentir ese calor, ese amor, ese afecto de Dios, aunque las circunstancias sean adversas. Y Luis y hermanos, algunas personas oyeron las frases del presidente Nelson cuando decía que nuestra fidelidad, nuestra lealtad no depende de las circunstancias, sino de nuestro enfoque en Cristo. No quiero demeritar ni mucho menos la frase porque estoy parafraseando y es poderosísima, pero no es nueva. Es lo que han enseñado los profetas desde estos tiempos. Y aquí vemos a una persona que está poniendo en práctica esa máxima en su vida. No importan las circunstancias, ¿no? Lo que importa es mi enfoque en Cristo. Y hablando de Cristo, Luis, entonces aquí llegamos literalmente a la simbología de José con Jesucristo, ¿no? O sea, aquí hay muchas, muchas cosas que podríamos encontrar como símbolos de Jesucristo en José. Fue vendido por sus hermanos, fue vendido por monedas de plata, falsamente acusado, o sea, injustamente condenado, y aún así permanece sin pecado. Todo esto apunta hacia el Salvador, ¿no? Un ejemplo, un símbolo de lo que sería el futuro, el Salvador de la humanidad. Y José al final termina, que lo vamos a ver ya seguramente en la próxima clase, vamos a hablar un poco de eso, termina salvando a su propio pueblo, Luis. Bueno, las semejanzas aquí son enormes y hay una lista enorme también que está en ayudas de las escrituras ahí en, el, en, el, en la aplicación o en la página de internet de la iglesia. Sí. Hay semejanzas que son exactas, o sea, al extremo de que, no sé, estoy pensando, cuando lo tiraron al foso, recuerda, antes de llevarlos y sacarlo y venderlo, vino Rubén y miró que estaba vacío ese pozo, ¿recuerdan? Sí, sí, Cosas tan detalladas como esa se asemejan a cuando el mismo Pedro fue al sepulcro y estaba vacío. Eh, maravilloso. Podemos empezar a revisar y vamos a encontrar 10, 15, 20, 30 semejanzas. Y esto del dinero que estaba relacionado con la venta de lo que correspondía al precio de un esclavo, 20 y 30, que era, si hacemos el intercambio de dinero en ese tiempo, era exactamente lo mismo. Y Y también tenía pensar que que ver con la edad, ¿no?
José era un Claro, esclavo más joven. Jesucristo fue exactamente, tasado con el precio de un esclavo adulto, ¿cierto? O sea, adulto. mayor. Y el que lo vendió fue Judá, y en el otro lado fue el que dio la idea fue su hermano, que era Judas. Entonces, las cosas están aquí no por, insisto, no por casualidad, sino que porque nos quieren enseñar algo. Y detrás de la historia de José, como decía Walter, lo vamos a seguir revisando la próxima semana, efectivamente uno llega a decir, wow, impresionante la cantidad de símbolos. Y cuando hablo de símbolos, es bueno que no olvidemos que estamos en una iglesia que estamos llenos de símbolos, que ustedes puedan tener la capacidad de poder mirar las ordenanzas, mirar los templos, mirar los convenios que hacemos con Dios y empecemos a pensar qué significa esto realmente. Y nos vamos a encontrar con la sorpresa que el 100% de estos simbolismos y estos elementos están relacionados con nuestro hermano mayor Jesucristo. Por lo tanto, esto no es una excepción. La vida de José es una historia preciosa que nos acerca a Jesucristo, y en la medida que lo estudiemos y veamos los efectos que tiene en José estas actividades, vamos a poder ver exactamente y entender mejor la vida del Salvador y, por supuesto, implementarla en nuestra propia vida, porque si lo hacemos también así, vamos a salir victoriosos, Walter. Como dice la escritura, aplicando todas las escrituras a nosotros mismos. Y en este caso, hablando de esto ya para cerrar, hermanos, pues hoy día la tentación no nos va a llegar en un palacio egipcio, ¿no? Seguramente nos puede llegar en el teléfono, en el trabajo, en conversaciones privadas, en pensamientos repetitivos. Y la pregunta no es si enfrentamos o no la tentación. La pregunta más bien es con la que podríamos cerrar este Ven, sígueme al detalle, Luis. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Eso debiera de llenar nuestra mente, Luis. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? La verdadera integridad finalmente se prueba en la soledad, o en la lejanía, o en el aislamiento, Luis. Y termino con lo mismo que hablaba como maestro de instituto por más de 20 años. Lo que nosotros hacemos cuando no tenemos nada que hacer, o lo que decidimos hacer, refleja el grado de dignidad de cada uno de nosotros. Que que podamos hacer lo correcto, independientemente de nuestras condiciones e independientemente de la gente que nos esté mirando. Porque recuerden que Dios no ve lo que ve el ser humano, el hombre, sino que Él mira también el corazón. Y a pesar de que de repente la gente pueda pensar que estamos haciendo algo incorrecto, el Señor sabe exactamente cuáles son los sentimientos de nuestro corazón, y vamos a ser juzgados también por ese tipo de cosas. Hay que ser fieles, no es fácil, estamos en una batalla 24 horas al día, esto no para, y nadie está exento de lo que recién hemos hablado. Que el Señor les bendiga. No tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda que estas historias que han pasado hace literalmente miles de años pueden ser una gran guía. Y por eso las escrituras las tenemos con nosotros, para que podamos vivir mejor hoy, 2026. Queridos hermanos, un grato placer estar con ustedes cada semana. Gracias, querido Luis, por acompañarnos hoy. Bueno, hermanos, hemos aprendido. La fidelidad no se negocia. Aunque el costo sea alto para nosotros, no se negocia. Me encantó esto que dijiste, Luis, cómo el Señor nos prepara. A veces, o al menos en este caso, una prisión puede ayudarnos a nosotros a prepararnos un palacio, una mansión celestial. Queridos hermanos, si este mensaje los ha fortalecido, compártanlo. Si este mensaje ha llenado su corazón de sentimientos y de deseo de ser mejores, les invitamos a que se suscriban, a que dejen un like, a que lo compartan con sus hermanos en las capillas. Díganles, oigan, miren, hay dos hermanitos que enseñan el Ven, sígueme al detalle los miércoles en la noche. Todos los miércoles en la noche están ahí en un canal que se llama Morgan Foundation. Aquí nos encuentran a Walter Posada y también a su servidor Luis Calkin. Cada vez que él pueda, seguramente va a estar con nosotros. Compartan este estudio con alguien que esté luchando también
con la tentación, con algún dolor del alma. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que tratamos de profundizar para que aprendamos cosas, por lo menos en este caso, Luis, pues José perdió su túnica, perdió incluso su libertad, pero lo que nunca perdió fue su identidad, de saber que era un hijo de Dios. Les amo con todo mi corazón. Gracias, Luis Calkin, gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana nuevamente en el Club de Lectura. Ahí están nuestras clases de Ven, Sígueme, de nuestro querido Luis Calkin, de Liz Posada, de su servidor, para que las vean, para que apoyen su estudio personal. Un fuerte abrazo. Esperamos que este detalle del día de hoy les ayude a todos, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.